Son las 11 de la noche de un viernes y estás publicando a mano. Entras al servidor, te bajas el código, lo compilas, copias unos archivos, reinicias el servicio y cruzas los dedos. Funciona. El lunes lo repites y se te olvida un paso. Y esa vez ya no funciona y nadie sabe que cambió. Porque lo que hiciste no está escrito en ningún sitio. Estaba en tu cabeza. Jenkins existe para eso. Es un servidor que ejecuta en orden y solo los pasos que tú harías a mano al publicar. Descargar el código, construirlo, probarlo, empaquetarlo y desplegarlo. Y esos pasos dejan de estar en tu cabeza para estar en un archivo de texto que se llama Jenkins File y que vive junto a tu código. En este vídeo lo montamos desde cero con un solo ejemplo que va creciendo. Y quédate por dos momentos concretos. El primero, una etapa que se pone roja delante de ti con su error de verdad y cómo se lee ese log. El segundo, y es el bueno, un despliegue que sale mal y se deshace solo, sin que producción se entere. Los dos están ejecutados, no contados. Antes de entrar en el blog escribo con más calma lo que aquí resumo y ahí te puedes suscribir al boletín, porque YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. Está en devsecopsculptor.com y el enlace lo tienes abajo. Este es el plan. Primero qué es Jenkins y sobre todo qué no es. Luego lo instalamos con un solo comando. Después el primer pipeline que son 3 líneas. Le enchufamos el código y le añadimos las pruebas. Empaquetamos con Docker y desplegamos. Vemos las credenciales y el despliegue que se deshace solo. Luego los 5 errores del principiante. Y cerramos con cuando no necesitas Jenkins para nada. Y una promesa sobre el método. Todo lo que veas en pantalla está ejecutado antes de grabar en mi equipo. Los comandos son reales, las salidas son reales y los errores que van a aparecer también son reales. Nada está escrito de memoria. Empecemos por quitar de en medio una confusión. Jenkins no es un lenguaje, ni una metodología, ni una nube. Es un programa que se queda encendido esperando. Cuando pasa algo, normalmente que alguien subió código, arranca una lista de pasos y te cuenta cómo fue cada uno. Eso es todo. La magia no está en Jenkins, está en que esos pasos estén escritos. Y algo que en este canal repito siempre, porque es lo que te va a servir dentro de 5 años. Un pipeline es un patrón, no un producto. Las etapas que vamos a montar hoy son exactamente las mismas en GitHub Actions, en GitLab o en Azure DevOps. Cambia el nombre del archivo y cambia la sintaxis. No cambia ni el orden ni la idea. Si entiendes esto con Jenkins, ya lo entendiste con todos. Por eso este vídeo no te va a enseñar plugins de memoria. Te va a enseñar el orden. Vamos a instalarlo. Y aquí la buena noticia, no vas a instalar Java ni a tocar un archivo de configuración ni a abrir un instalador. Un comando de Docker y ya. Si no tienes Docker, ese es el único requisito previo de todo el vídeo. Este es el comando entero. Le decimos que arranque la imagen oficial en segundo plano, que le llame JK, que publique el puerto 8080 y uno de tu máquina contra el 8080 de dentro y que guarde sus datos en un volumen. Ese volumen es lo importante, es lo que hace que Jenkins no pierda tus trabajos cuando reinicies el contenedor. Fíjate en la etiqueta de la imagen, LTS. Significa soporte a largo plazo y es la que quieres. Jenkins saca una versión cada semana, la LTS sale cada 12 semanas y es la que está aprobada. Para aprender da igual, pero para un servidor de verdad, LTS siempre. Abres el navegador y lo primero que te encuentras no es Jenkins, es esta pantalla pidiéndote una contraseña que no te ha dado nadie. Es el primer tropiezo de todo el mundo y no es un error tuyo. Jenkins arranca bloqueado a propósito para que nadie que pase por ahí sea el administrador antes que tú. La contraseña está escrita dentro del contenedor, en la ruta que ves en esa misma pantalla. Se saca con un comando y aquí es donde te vas a tropezar si estás en Windows. Si copias el comando de cualquier tutorial y lo pegas en Git Bash, en Windows pasa esto. Git Bash cree que esa ruta de Linux es una ruta de Windows y te convierte, así que Jenkins recibe una ruta que no existe. No es culpa del comando ni de la imagen. Se arregla poniendo esta variable delante. Le dice a Git Bash que no toque las rutas. Y ojo, porque también hace falta en el Docker Run cuando montas algo con la barra delante. A mí me falló hoy mismo con un mensaje de permiso denegado que no tenía nada que ver con permisos.
A partir de ahí, el asistente te hace 3 preguntas y se despacha en 3 minutos. La primera, ¿qué plugins quieres? Dile los recomendados, que instala unos 90 y es lo que hace falta para que funcione lo normal. La segunda, tu usuario administrador. Y la tercera, la dirección del servidor, que puedes dejar tal cual. Y esto es lo que te encuentras al terminar, un panel vacío, que es exactamente lo que tiene que haber. Aquí es donde mucha gente cierra la pestaña pensando que le falta algo. No te falta nada. Te faltan los trabajos y el primero lo hacemos ahora. Nuevo elemento, le pones un nombre y de la lista eliges Pipeline. Ignora el resto de tipos por ahora. El de arriba, Freestyle, es el de los tutoriales antiguos. Se configura a base de clics y la configuración se queda encerrada en el servidor. Pipeline es la forma moderna y la diferencia es que la receta se escribe en texto. Y esta es la receta más pequeña que existe. 4 palabras y una línea que imprime algo. Con esto ya tienes un pipeline funcionando. Léelo de fuera hacia adentro, es un pipeline que corre en cualquier sitio con una lista de etapas y dentro una etapa que se llama hola con un solo paso. Ese texto se pega aquí en el apartado pipeline de la configuración del trabajo. Guardas, le das a construir ahora y ya está. Y esto es lo que sale. Fíjate en la forma del log porque la vas a leer 1000 veces. Las líneas entre corchetes las escribe Jenkins para contarte por dónde va. Lo que no tiene corchetes es la salida de lo tuyo. Y la última línea es el veredicto. Ya tienes lo esencial. Ahora fíjate en las 4 palabras, porque no hay más. Pipeline envuelve todo. Agent dice en qué máquina se ejecuta. Stage es cada bloque con nombre, y es lo que luego ves en verde o en rojo. Y steps son las órdenes concretas de ese bloque y todo lo demás que veas en cualquier Jenkins file del mundo cuelga de estas 4. Y un consejo que te va a ahorrar horas, pon nombres de etapa que signifiquen algo. Cuando algo se rompa a las 3 de la mañana, la diferencia entre leer etapa 2 y leer probar es enorme. La etapa es la unidad en la que Jenkins te cuenta las cosas. Volvamos un segundo a la segunda palabra, agent, porque escondida ahí hay una decisión que casi nadie explica. Agent any significa literalmente en la máquina que haya libre. Y en una instalación recién hecha como la nuestra, la única máquina que hay libre es el propio Jenkins. O sea que tu compilación se está ejecutando dentro del servidor que coordina todo. Para aprender está perfecto. Para trabajo de verdad, no, y por 2 razones. La primera es que una compilación que se come la memoria te tumba el servidor entero, no solo su trabajo. La segunda es más seria. El servidor de Jenkins es donde viven todas las credenciales de todos los equipos. Ahí no quieres que se ejecute código que acaba de llegar de un repositorio. Y cambiarlo es una línea. Puedes decirle que use una máquina con una etiqueta o puedes decirle que se monte un contenedor nuevo para cada ejecución. Esa segunda forma es la que a mí más me gusta, porque cada ejecución empieza limpia y se acabaron los mitos del funciona en mi máquina. Un pipeline que solo imprime un saludo no sirve de nada. Vamos a darle código. Y el código lo va a sacar del repositorio, no de tu portátil. Esto es importante. A partir de aquí, lo que se publica es lo que está en el repositorio y no lo que tú tienes abierto en el editor. La etapa queda así, una línea. Le dices la rama y la dirección del repositorio y Jenkins lo clona en su carpeta de trabajo. Con GitHub cambia solo la dirección. Y aquí hay algo que merece la pena contar porque me pasó montando esto. Yo tenía el repositorio en una carpeta de la propia máquina y apunté ahí. Jenkins se negó. Y se negó bien. Clonar de una ruta local es un agujero y te dice incluso qué opción desactivar para saltártelo. Y no lo desactivé. Esto es una regla que te vas a llevar de este canal. Cuando una herramienta te frena por seguridad y encima te dice cómo saltártela, la respuesta casi nunca es saltársela. Levanté un servidor de Git de verdad en el laboratorio, que es lo que hay en la vida real, y el problema desapareció solo. Ahora las 2 etapas que justifican todo el invento: construir y probar. Y te adelanto que la de probar va a fallar, porque la puse a fallar. Ese es el momento por el que te pedí que te quedaras. El pipeline ya tiene 3 etapas: descargar, construir y probar. Construir aquí es compilar, que en este proyecto es rápido. Probar es lanzar la batería de pruebas del proyecto.
Cada etapa es un paso de shell, así que aquí puedes poner lo que use tu equipo. Maven, NPM, Gradle, lo que sea. Y esto es lo que pasa. Descargar en verde, construir en verde, probar en rojo. Y fíjate en algo, el pipeline se paró ahí. No siguió. Ese es el trabajo entero de Jenkins resumido en una pantalla. El código que no pasa las pruebas no llega a la siguiente etapa y desde luego no llega a producción. Y este es el error, tal cual. Un cálculo de precios que devuelve 24,1879 cuando la tienda cobra 24,19. No es un error inventado para el vídeo, es el error de redondeo más común que existe, y en una tienda de verdad son céntimos que no cuadran al final del mes. Y ya que estamos, te dejo el método para leer un log rojo, que es una habilidad en sí misma. 1. Empieza por abajo, no por arriba. 2. Busca la primera línea que no lleve corchetes, porque ese es tu programa hablando y no Jenkins. Y 3. En la barra de la izquierda, pincha la etapa roja directamente, que te lleva al trozo del log que importa sin que tengas que buscar nada. Y ojo con la trampa clásica del principiante. La última línea suele decir script return exit code 1 y eso no te dice nada. Es Jenkins contándote que algo salió mal, no que salió mal. Lo que salió mal está unas líneas más arriba. El arreglo es una palabra, redondear a 2 decimales. Lo comprometes, lo subes y vuelves a lanzar. Y este historial de bolitas rojas y verdes es, para mí, lo mejor que te da Jenkins. No es la automatización, es la memoria. Cada ejecución guarda qué código era, qué comandos corrieron y qué salió. Cuando alguien pregunte desde cuándo está roto, hay una respuesta con fecha en vez de una discusión. 3 cosas más antes de seguir y las 3 son pocas líneas. Etapas que corren en paralelo para dejar de esperar de balde. Condiciones para que ciertas etapas no corran siempre. Y artefactos para guardar lo que salió pase lo que pase. La primera, si tienes 2 comprobaciones que no dependen una de otra, no hay ninguna razón para hacerlas en fila. Se meten dentro de un bloque paralelo y corren a la vez. En este ejemplo se nota poco porque es un proyecto diminuto. En un proyecto de verdad esto es la diferencia entre esperar 4 minutos y esperar 12. Y así se ve en la vista de etapas. El pipeline se abre en 2 ramas y se vuelve a juntar. Cuando alguien de tu equipo se queje de que el pipeline tarda mucho, esto es lo primero que hay que mirar. Casi siempre hay 2 cosas esperando la una por la otra sin ningún motivo. La segunda, no todas las etapas deben correr siempre. Probar, sí. Desplegar a producción desde la rama en la que un compañero está probando algo, desde luego que no. Eso se resuelve con un bloque when que le pone una condición a la etapa. Si no se cumple, Jenkins la salta y te lo dice en la vista. Y la tercera, guarda lo que salió. El bloque post always se ejecuta pase lo que pase, salga verde o salga rojo, y ahí es donde se archivan los resultados de las pruebas, los informes o el paquete que construiste. Suena poco hasta el día que necesitas saber qué pasó exactamente hace 3 semanas. Las pruebas pasan, toca empaquetar. Y empaquetar hoy quiere decir construir una imagen de contenedor, que es un paquete que lleva a tu aplicación y todo lo que necesita para arrancar. La gracia es que lo que pruebas es exactamente lo que despliegas. 2 líneas. Y mira la etiqueta de la imagen, porque es el detalle que más se agradece después. Uso el número de ejecución de Jenkins como número de versión. Eso significa que cada imagen que sale de aquí tiene un nombre único y sabes exactamente de qué ejecución salió. Nada de latest, que es la peor etiqueta del mundo. Y ahora tengo que contarte lo que casi ningún tutorial te dice. Para que Jenkins pueda construir imágenes, le he dado acceso al Docker de mi máquina montándole el socket dentro del contenedor. Eso funciona y es lo que hace medio internet. Pero significa que cualquiera que pueda escribir un pipeline en ese Jenkins tiene control del servidor entero. En un laboratorio, perfecto. En una empresa, eso se hace con agentes separados. Nos queda la parte que da miedo, desplegar. Y la vamos a montar con una idea muy sencilla que casi nadie pone al principio y que te va a salvar. Desplegar no es soltar la versión nueva. Desplegar es soltar la versión nueva y comprobar que responde. Así queda. La etapa de desplegar apunta lo que había antes, tira el contenedor viejo y levanta el nuevo. Y la etapa siguiente le pregunta a la aplicación si está viva.
Si esa llamada falla, la etapa se pone roja, y eso es justo lo que queremos. Y la comprobación de salud es esto. Esperas un momento, miras cómo quedó el contenedor, sacas las últimas líneas de la aplicación por si acaso y llamas a una dirección que solo responde si el programa arrancó bien. Con la F minúscula, curl devuelve error cuando la respuesta no es buena y ese error es el que tumba la etapa. Lanzamos y esto es un pipeline completo en verde. 7 etapas, 6 segundos y medio de principio a fin. Descargar, construir, probar, empaquetar, desplegar y comprobar que está viva. Eso que acabas de ver es literalmente tu viernes por la noche convertido en un botón. Y llegamos al momento bueno, el segundo que te prometí. Porque el pipeline bonito lo tiene cualquiera. Lo que separa un pipeline de juguete de uno de verdad es qué hace cuando algo sale mal. Jenkins tiene un bloque para eso que se llama post y dentro un apartado failure que solo se ejecuta si algo se torció. Ahí es donde va la vuelta atrás. Recupera la versión que habíamos apuntado antes y la vuelve a levantar. Este es el bloque entero. Si hay una versión anterior apuntada, tira lo que acaba de desplegarse, levanta la anterior y comprueba que esa sí responde. Son 8 líneas y es la diferencia entre una noche tranquila y una llamada. Y ahora rompemos la aplicación de la forma más común del mundo real, un import de un módulo que no existe. Alguien lo escribió, se le olvidó crear el archivo y lo subió. Fíjate bien en lo que va a pasar porque es el argumento entero de esta etapa, eso pasa las pruebas. Mira la ejecución 10. Descargar verde. Construir verde porque la sintaxis es correcta. Probar verde porque las pruebas miran el cálculo de precios y ese archivo no se tocó. Empaquetar verde. Desplegar verde. Y la comprobación de salud roja. El contenedor ni siquiera llegó a arrancar. Quédate con esto, que es lo más importante del vídeo. Las pruebas no te protegen de todo. Las pruebas comprueban lo que alguien decidió comprobar. La comprobación de salud es lo único que responde a la única pregunta que importa de verdad, que es si la aplicación está viva ahora mismo. Y esto es lo que hace Jenkins solo, sin que nadie toque nada. Detecta el fallo, recupera la versión 9, la levanta, le pregunta si está viva y le responde que sí. Ese es el resultado y es el que quieres. La ejecución está marcada en rojo porque hubo un fallo y hay que arreglarlo. Pero mientras tanto, la tienda sigue funcionando con la versión anterior. Comprobado desde fuera de Jenkins, responde la versión 9. Un pipeline no se mide por lo bonito que queda en verde. Se mide por lo que hace en rojo. Vamos con el sitio donde casi todo el mundo mete la pata las contraseñas. Tu pipeline va a necesitar entrar a algún sitio y la tentación de escribir la clave dentro del Jenkins file es enorme porque funciona a la primera. El problema es que ese archivo vive en el repositorio, así que la clave acaba en el historial de Git, donde no se borra. Jenkins tiene un almacén de credenciales. Las metes una vez de la interfaz, con un identificador, y a partir de ahí el pipeline las pide por ese identificador. La clave nunca aparece en el texto del pipeline. Se usa así. Envuelves los pasos que la necesiten, le das el identificador de la credencial y le dices en qué variables quieres el usuario y la clave. Y hay un detalle que me gusta mucho. Si esa clave se imprime por accidente en el log, Jenkins la tapa. Y aunque Jenkins la tape, no te confíes. Eso es una red de seguridad, no un permiso. Una clave que se imprime en un log es una clave que hay que cambiar porque tapada en pantalla sigue habiendo pasado por sitios donde no debía. Nos falta una cosa para que esto sea de verdad continuo, que se dispare solo. Hasta ahora lo hemos lanzado a mano. Hay dos formas y conviene saber cuál usar. La primera es el sondeo. Jenkins le pregunta al repositorio cada pocos minutos si hay algo nuevo. La segunda es el webhook. Es el repositorio el que avisa a Jenkins en cuanto alguien sube algo. El sondeo son 2 líneas y esa expresión rara de 5 campos es la de cron de toda la vida. Minuto, hora, día del mes, mes y día de la semana. Esa de ahí significa cada 5 minutos. Empieza por aquí y cuando tu Jenkins sea alcanzable desde el repositorio, pásate al webhook. Y ya que va a dispararse solo, un criterio que vale oro y que no verás en la documentación. Un pipeline que tarda 40 minutos es un pipeline que nadie espera.
La gente sube el código, se va a hacer otra cosa y cuando vuelve ya no se acuerda de qué cambió. El valor de todo esto es el aviso rápido, así que si tarda mucho deja de avisar y pasa a estorbar. Y cuando pase de ahí, mira estas tres cosas antes de comprar un servidor más grande. Casi siempre está en dependencias que se bajan enteras aunque no cambiaran desde ayer, o en etapas puestas en fila que podrían ir a la vez, o en pruebas lentas que en realidad están llamando a una base de datos de verdad. Los 5 errores que veo una y otra vez, y los 5 te van a pasar si nadie te los cuenta. 1. Usar trabajos de tipo freestyle configurados a clics porque la configuración se queda encerrada en el servidor y el día que ese servidor se pierda se perdió todo. 2. Etiquetar las imágenes como latest, con lo que nunca sabes que hay desplegado. 3 claves escritas dentro del Jenkins file. 4. Un pipeline que despliega sin comprobar nada después. Y 5. El más silencioso, instalar plugins a lo loco. Sobre el quinto, el catálogo de plugins que se descargó esta instalación tiene más de 2000. Y esa es la mejor y la peor característica de Jenkins a la vez. Cada plugin que instalas es código de un tercero con permisos dentro de tu servidor y es una cosa más que actualizar. La regla sana es sencilla. Si no sabes decir para qué lo instalaste, quítalo. Y ahora la parte que se supone que no debería decir porque yo vivo de enseñar estas cosas. Puede que no necesites Jenkins. Si tu código ya está en GitHub o en GitLab, esas plataformas traen esto mismo integrado y no tienes que mantener ningún servidor. Todo lo que has visto hoy se escribe allí casi igual y para un equipo pequeño te lo montas en una tarde. Y aún así merece la pena que lo aprendas y te digo por qué sin venderte nada. Porque Jenkins es lo que hay montado en un montón de empresas que llevan años funcionando y porque cuando entiendes lo que hace un Jenkins file, entiendes el resto en un rato. Lo que aprendiste hoy no es una herramienta, es el orden. Así que tu tarea, y te la pongo en orden para que no te pierdas. 1. Levanta el contenedor y llega hasta el panel vacío. 2. Haz el pipeline de 3 líneas que solo imprime algo y lánzalo. 3. Engánchale tu repositorio. 4. Añade tu comando de pruebas y rompe una prueba a propósito, para ver el rojo con tus propios ojos. Y 5. Añade la comprobación de salud aunque sea a un servidor de mentira. Y la que de verdad separa a quien lo entendió. Escribe el bloque de vuelta atrás antes de necesitarlo. Nunca vas a tener tiempo de escribirlo el día que haga falta. Por cierto, cuéntame en los comentarios cuál fue el despliegue que te tocó deshacer a mano y cuánto tardaste, que de esas historias aprendemos todos más que de cualquier tutorial. Y si quieres seguir por aquí, el paso natural es meter la infraestructura en código, para que el servidor donde despliegas también esté escrito en un archivo y no en la memoria de nadie. Tengo un curso entero de eso y es la otra mitad de esta historia. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir. Tienes unos segundos para elegir.